escuchado en alguna ocasión, o de pronto tú has pronunciado esa frase en algún hombre que dice, ¿es que no me siento digno? Años atrás un amigo compartió un testimonio de un joven a quien le preguntaron, ¿qué quieres hacer en la vida? Este joven respondió, quiero ser alguien en la vida. La verdad, de ese día que escuché ese testimonio, empecé a reflexionar cómo el enemigo nos ha traído en una condición tan deteriorada, tan baja, tan incapaz de lo que significa nuestra dignidad como seres humanos, de lo que significa nuestra dignidad como hombres. Y de eso te quiero hablar hoy, de la dignidad. ¿Dónde se aprende? ¿Quién nos la da? ¿Qué significa? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo llevarla a cabo en nuestro diario vivir? Y lo primero que quiero que entendamos es el origen de la dignidad. ¿De dónde procede la dignidad? Como siempre, en la creación. Dios llegó un momento en que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí está el origen de quiénes somos. La esencia del ser humano, la esencia del hombre está en esa frase. Somos hechura suya. Somos su imagen. Debemos reflejar quién es Él acá en la tierra. Básicamente la palabra semejanza o imagen tiene que ver con algunos aspectos como representar a. ¿Significa eso? Que el propósito nuestro es representar a Dios aquí en la tierra. Cada vez que conozco un hombre que es papá, que es padre, le enseño y le digo, el mayor honor de un hombre aquí en la tierra es representar al Padre que está en los cielos acá en la tierra. Por eso desafortunadamente muchos hombres fallan, se equivocan en que no entienden que es una dignidad, una honra, un honor que Dios nos dio representarlo. Nuestros hijos, los que nos rodean, tendrán una imagen de Dios correcta o incorrecta de acuerdo a lo que nosotros hagamos o seamos o digamos. Nunca se te olvide, un hombre digno es aquel que recibe esa honra, recibe esa representación de Dios acá en la tierra. Esa es nuestra función diaria, representarlo correctamente. Para eso debemos entender que el segundo significado de la dignidad es parecerse mucho a. ¿Te pareces tú a Dios? ¿Cómo hacer un ejercicio práctico de si yo me parezco a Dios o no? Si lo estoy representando bien o no, si lo estoy haciendo correctamente o no. Hay un ejercicio muy chévere. Empieza a escribir en un papelito lo que tú sabes de Dios, que has escuchado de Dios, o que conoces de Dios, o que has leído en su palabra de quién es Él. Algunos dirán, yo conozco que Él es un Padre bueno. ¿Eres tú bueno? Ya hablé de la bondad. ¿Es justo? ¿Eres tú justo? ¿Es perdonador? ¿Perdonas tú? ¿Es un Dios de misericordia? ¿Extiendes tú misericordia? Entendiendo que la misericordia es una nueva oportunidad, porque escrito está, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Significa eso que si yo lo estoy representando a Él o me estoy pareciendo a Él, yo debo ser un hombre misericordioso cada día, cada mañana. ¿Conoces tú a un Dios que perdona? ¿Te ha perdonado Él? Que perdonemos a los que nos ofenden como el Padre nos ha perdonado a nosotros. Es lo que enseña esa famosa oración del Padre Nuestro. ¿Somos hombres perdonadores? ¿Es Dios un Dios generoso contigo?
Por lo tanto, ¿eres tú un hombre generoso para parecerse a Él? Él es un Dios de paz, pacífico. ¿Eres tú un hombre pacificador? Y así podríamos pasar muchos minutos llenando ese listado. Yo te invito a que lo hagas. No lo dejes de hacer. Te va a dar un norte, te va a dar una claridad de lo que Dios espera, que de esa dignidad que Él puso en ti y en mí cuando nos creó. Porque Él nos creó. ¿Recuerda lo que enseñamos del rey David? Él tenía muy claro que Dios lo había creado, lo había formado en el vientre de su mamá. Tú tienes que tener claro que esa honra, esa dignidad está delegada por Dios. Significa también la dignidad puesta por Dios en mi vida, reflejar su esencia, reflejar su naturaleza. Volvemos a las cualidades, al amor, al gozo, a la paz, a la bondad, a la mansedumbre, a la templanza, a la fe. ¿Eres tú un hombre pacífico, tranquilo? Yo te invito a que reflexiones. ¿Esa honra que tú tienes, la tienes clara de Dios? ¿Por qué? Porque cuando tú y yo entendamos lo que significa la dignidad puesta por Dios en mi vida, que Él me creó a su imagen y semejanza, eso me da una valía. Si tú quieres saber cuál es la gran guerra entre el enemigo y los seres humanos, indiscutiblemente será destruir nuestra dignidad. Como ese joven que lo único que quería hacer era alguien en la vida porque no tenía una valía. Cuando tú vienes a la palabra y tú encuentras y empiezas a conocer quién es ese Padre nuestro que está en los cielos, tu valía empieza a cambiar. No por logros que tú tengas y las conquistas que tú tengas y las posesiones que tú tengas. No, nuestra valía está en Él. En eso que Él nos puso como una herencia, como un regalo, como un don, como una gracia. No hay mayor gracia que la valía. Cuando hemos sido heridos, cuando hemos sido humillados, cuando hemos pasado momentos difíciles, lo que el enemigo alcanza a dañar en nosotros es nuestra dignidad y nuestra valía. Por eso, si tú quieres conocer cómo recuperar esa valía, cuál es el plan de Dios para recuperar la valía tuya y mía, indiscutiblemente tenemos que ir a la obra y al propósito del que Él envió a su Hijo, al Señor Jesús, a Yeshua nuestro Mesías, a que recuperara por nosotros lo que nosotros habíamos perdido. ¿Por qué? Porque estábamos tan destruidos que por nosotros mismos no los podíamos recuperar. Hay un verso que dice que Él nos compró, el Señor Jesús, al precio de su sangre. Tú puedes pensar por unos minutos, ¿cuánto puede costar la sangre del Señor Jesús? La única sangre santa y pura, la única que nos podía limpiar de nuestros pecados, sanar de nuestro pasado. Dime cuánto vale eso. Cuando tú, como hombre, entiendes que todo eso es un regalo de gracia y que Él vino a comprarnos, a adquirirnos para Él, fue a recuperar nuestra valía. La habíamos perdido, habíamos tomado malas decisiones, fuimos formados en contextos de pobreza, de miseria, de incertidumbre, de heridas, de fracasos. Y Él vino a traernos una buena nueva. Y es que nos vino a recuperar la dignidad, el precio. Tenemos que reflejar sus atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Entonces estudiemos los atributos de Dios. La compasión, por ejemplo. El amor, por ejemplo. Y seamos esos hombres que reflejemos al mundo que hemos recuperado nuestra valía. Ahora, por años he hecho esta reflexión. ¿En dónde es que perdemos la valía o en dónde es que nos enseñan una valía? Y yo quiero decirte, siempre será en nuestras casas. Siempre será en nuestras familias. Es en la familia donde el enemigo ha logrado
espíritus de pobreza, maldiciones generacionales, de miseria, de ruina, de escasez, de violencia, de humillación, de maltrato. Es ahí donde con dolor tenemos que reconocer que nos destrozamos. Es ahí donde nos roban los sueños. Es ahí donde nos hablan de imposibles. Es en la familia y será en la familia donde recuperemos ese principio de la dignidad y la valía. Aprendamos, como lo dije en el episodio pasado, que cada miembro de la familia tiene una dignidad, tiene una gloria, tiene una valía puesta por Dios. Tenemos que empezar a restaurarnos los unos a los otros. Entender que cada miembro de la familia fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y no tenemos por qué aceptar como una herencia de Dios algo que no es una herencia de Dios. Tú me preguntarás, pastor, entonces ¿por qué mi vida ha sido de generación en generación escasez, enfermedad, destrucción familiar, fracaso, soledad? Ve a tus genealogías, ve a tus antepasados y encontrarás la raíz de que esa valía, esa dignidad se haya venido perdiendo por años y años y años. Entonces es ahí donde la perdimos, donde la tendremos que recuperar. Es mi oración, es mi motivación, enseñarle a las familias de día y de noche que nos tenemos que levantar. Tenemos que levantarnos y pelear por nuestros hogares, por nuestras casas, por nuestros matrimonios. Mi esposa y yo llevamos más de 30 años aconsejando matrimonios. Y lo más doloroso, lo más triste, es que es al interior de dos seres humanos, de un hombre y una mujer, que un día se enamoraron, se casaron o se fueron a vivir juntos, a construir familia, los que se dedican a herirse, a ser infieles, a maltratarse, a maldecirse. Nacen hijos que crían en un ambiente horrible, de maldición, de no se puede, de escasez, de pobreza, de ruina, de pelea, de contienda. Y el ser humano nace y crece dentro de un ambiente indigno, donde la dignidad ha sido destrozada totalmente. Es en la familia, será en la familia el único lugar donde recuperemos este principio de dignidad. Quiero terminar estos últimos minutos trayendo a reflexión unas palabras del apóstol Pedro cuando se dirige a nosotros, especialmente a los varones. Varón, tú tienes que levantarte como un estandarte en tu casa a recuperar este principio de la dignidad. Y Pedro se refiere a nosotros como el linaje escogido. Tú puedes pensar por unos minutos qué significa un linaje escogido. Alguien apartado para un propósito glorioso de bendición, de prosperidad, de armonía, de salud, de logros, de conquista. Tienes que aprender eso. Un linaje es alguien especial. Y Dios se refiere a ti y a mí, varón, como un linaje escogido. Me impacta que cuando Dios levanta a un hombre llamado Esdras para restaurar a su pueblo, para salir de Babilonia y empezar una restauración nuevamente en Jerusalén, lo primero que los líderes que se le acercan a Esdras y le comentan es: Esdras, aquí hay un problema grande, aquí hay un problema grave. ¿Cuál era el problema grave? El linaje escogido se había mezclado con otras naciones y con las costumbres de otras naciones y habían creado matrimonios y habían criado hijos fuera del propósito divino. ¿Por qué? Porque Dios te quiere a ti, varón, llamar, apartar como un linaje escogido. No tienes por qué mezclarte, no tienes por qué hacer las cosas que otros hacen. Apártate para Él, déjate escoger. Aprovecha esta dignidad que hoy Dios te quiere dar y que quieres que tú recuperes. No solamente le dice Pedro a nosotros o nos dice linaje escogido, real sacerdocio.
tiene que ver con realeza, pero con una labor sacerdotal. Que es una labor sacerdotal, varón? Ir tú y yo delante de Dios a interceder por nuestras casas, por nuestros hogares, por nuestras familias, por la sociedad, por los gobernantes. Hay un lugar de honra que Dios nos da, nos abrió un camino para entrar directamente a la presencia de Dios, a orar, a interceder, a clamar. Esa labor no la puede, es la labor de mayor honra, por favor. Esa es la mayor dignidad que un hombre puede tener, acercarse cara a cara con Dios a favor de otros. Pero no solamente dice que es un linaje escogido, que es un real sacerdocio, sino que es una nación santa. La santidad tiene que ver con estar apartados, consagrados, comprometidos. Y no te habla solamente a ti, te da una visión de país. Yo no sé en qué país tú estés, de dónde procedas, en dónde vivas, pero te quiero decir que Dios te ve para hacer bendición a la nación. Dios quiere naciones completas, apartadas para Él, hombres dignos de Él, hombres que entiendan la dignidad que Él ya te dio y que si en algún momento la perdiste, te repito, el Señor Jesús vino a que la recuperara, porque termina diciendo el apóstol Pedro: pueblo adquirido por Dios. Tú puedes adquirir, nos compró, nos adquirió, nos volvió a traer a Él. Estábamos dispersos, estábamos alejados. De pronto estás así. ¿Qué tal si hoy te dejas atraer? Ven a los brazos del Padre. Recupera tu honra. Recupera tu dignidad. Mire, llevo años viendo a hombres destruidos porque perdieron su dignidad. Por una mujer extraña, se metieron en negocios ilícitos, hicieron cosas incorrectas, mintieron, blasfemaron, se metieron en drogadicción, en adicciones. ¿Qué tal si hoy le dices: Padre, quiero recuperar esa dignidad que perdí? Quiero volver a estar cerca a ti. Esa honra de reflejarte a ti, de ser tu imagen y se me cansa. Ese derecho que no me lo dan los gobernantes, me lo das tú, Padre Celestial. Es una bendición para mí, es una gran alegría, una gran emoción, como lo puedes ver, compartir estos principios contigo. Compártelos con todos los hombres que puedan. Síguenos en las redes. Estamos prestos a seguir compartiendo muchos principios. Un gran abrazo, muchas bendiciones. Les amo mucho. Una producción de Reworld.